Bien, en el video anterior calculamos la velocidad tangencial y ahora pues nos toca calcular la otra cantidad vectorial que se llama la velocidad angular. Pero antes de calcular la velocidad angular quisiera recordar un tema muy importante referente a la circunferencia, lo que es el radián y qué relación tiene con el radio. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar tenemos aquí esta figura, nos muestra una circunferencia de radio R. El radio R es desde el centro hasta un punto final de la circunferencia. Bueno, a partir de ahí, pues yo concentro en este punto O, por así decirlo, y radio R, que es hasta donde termina el punto de la circunferencia, pues podemos generar el círculo, la circunferencia. Bueno, pero ¿qué relación tiene con el radio, como lo marco aquí, con el radián? Con el radián, que se abrevia rad. ¿Qué relación hay? Bueno, pues vamos a ver qué relación hay entre ellos. Si yo tengo esta circunferencia de radio R, el radio R lo voy a representar por esta tirita azul que ustedes ven aquí, que es igual a la dimensión del radio, como lo podemos ver. Ahí está. Es la dimensión del radio. Como lo podemos ver aquí. Ahí está. Esa tirita que yo puse ahí es el radio. Pero ahora, esta misma línea o esta misma medida, como es flexible, pues yo a partir de donde comienza la línea del diámetro, la voy a colocar y la voy a curvar sobre ella misma, dándome esta longitud de arco que ustedes pueden ver. Ahí, este radio lineal, al ser curvado sobre ella misma, ya no se llama radio, sino se llama radián. Si yo sigo poniendo esta misma distancia al final del primer radián, como podemos observar aquí la parte roja es otro radián, que es la parte final del primer radián, la coloco y me da otra parte curvada, otro radio curvado, otro radián, que está representado por la línea roja, por la longitud de arco roja. Esta misma longitud esta misma línea recta, la vuelvo a curvar al final del segundo radián, ya le di el nombre de radián, la vuelvo a curvar y veo que llega a formar otro radián completo, pero no alcanza a llegar hasta la línea diametral. No alcanza a llegar hasta la línea diametral. Esto quiere decir que desde aquí hasta acá no es un radián completo, sino esta parte que ustedes ven aquí, que falta para llegar a la línea diametral, ¿verdad? Es una fracción de radián. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que de una circunferencia de radio R, ¿verdad? De radio R, al curvar el mismo radio sobre ella misma, se convierte el radio, en vez de ser radio, se llama radián. Aquí lo voy a marcar con el plumón hasta donde termina. Esta parte ya no se llamaría radio, se llamaría un radián. Y esta parte otra roja, ¿verdad? Sería, desde donde comienza hasta donde termina, sería otro radián. Y la parte amarilla que ustedes ven, ¿verdad? Que sería otro radián hasta donde termina, ¿verdad? Que no alcanza a cubrir la línea diametral, sería otro radián. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que esta es una longitud de arco, ¿verdad? Una fracción de un radián completo. Esta partecita que ustedes ven aquí, es el 0.1416 redondeado. Pero, como la circunferencia, ¿verdad? Esta circunferencia, al ser partida diametralmente, es simétrica, lo mismo que hay arriba es lo mismo que hay abajo, pero
¿Cómo hacer entender esto a la comunidad matemática que nosotros como estudiantes o como científicos o como matemáticos podamos comprender que el radio curvado sobre ella misma, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo entender a la comunidad matemática? Bueno, en una convención matemática o de físicos, dijeron, bueno, vamos a dar a entender esto con que todo esto lo represente una letra. ¿Qué letra? Pues la letra griega pi. Entonces, los matemáticos llegan a la conclusión, ¿qué les parece si pi va a representar las veces que cabe el radio sobre la mitad de una circunferencia? Entonces dicen, ok, vamos nosotros a llamar pi, ¿verdad?, al número de radianes completos que caben en la mitad de una circunferencia. Entonces, por lo tanto, decimos, aquí lo voy a escribir aquí, que pi es igual a ¿cuántos radios curvados? 1, 2, 3 y su fracción. Entonces equivale a 3 radianes más esta fraccioncita que es de color verde, ¿verdad?, redondeada, más 0.1416, quiere decir que en la mitad de una circunferencia caben 3.1416 radianes. El punto 1416 es redondeado. Y como la circunferencia es simétrica, lo vuelvo a repetir, entonces si tengo pi de la parte superior de la semicircunferencia superior, la semicircunferencia inferior también va a valer pi. Entonces aquí lo vamos a remarcar, ¿verdad?, como pi. Entonces tenemos, podemos decir pi superior, por así decirlo, de mi circunferencia superior. Y este pi, ¿verdad?, de la semicircunferencia inferior, va a valer lo mismo, 3.1416 radianes. Entonces, podemos nosotros hacer uso del álgebra, y para ver el número total de radianes que caben en una circunferencia, pues vámonos al álgebra, que dice que pi radianes de la circunferencia de la semicircunferencia superior más pi radianes de la semicircunferencia inferior es igual a la suma de sus valores. El pi primero es 3.1416, que es redondeado este número, más este otro pi de la parte inferior que estamos hablando, 3.1416. Del álgebra nosotros decimos que pi más pi es igual a 2pi. Y la suma numérica, 3.1416 más 3.1416, me da un total de 6.2832 radianes, que ahí tenemos nuestra igualdad de la circunferencia en radianes. Yo no quiero empezar a calcular la velocidad angular sin antes saber este concepto dentro de lo que es la circunferencia. Aquí, para finalizar, podemos ver que el primer radián es de color azul, ¿verdad? El segundo radián es de color rojo, el tercer radián es de color amarillo, y la fracción de radián la puse de color verde. Entonces, quiero hacer énfasis aquí de que cuando yo curvo este radio lineal sobre ella misma, al curvar esta distancia, ¿verdad?, al curvarla desde el diámetro hasta el final de su distancia, yo quiero trazar una línea desde el origen de la circunferencia hasta donde finaliza el primer radián. ¿Y qué es lo que observo? Que esta longitud de arco llamado radián equivale a un ángulo alfa en grados, ¿verdad? Que eso en clases posteriores vamos a deducir las fórmulas entre radianes y grados de inclinación del radio. Bueno, voy a dejar esto unos momentos para que ustedes lo analicen
y podamos ya después pasar al concepto de velocidad angular, porque es muy medular, muy importante este concepto para poder entender lo que es velocidad angular, aceleración angular, etcétera. Muchas gracias.